Hola, ¿qué tal chicos? Muy buenas tardes. El día de hoy me toca acompañarlos en el tema de fármacos modificadores de la secreción gástrica. ¿Sí? Nos vamos a enfocar en este caso en los fármacos antiácidos y antisecretores. Muy bien. Para poder realizar un abordaje de entendimiento de cómo funcionan estos medicamentos, vamos a ver un video propio, bueno, su propia autoría de quien lo realizó, como repaso de lo que es la secreción gástrica. Terminando este video vamos a ver una retroalimentación de síntesis, ¿verdad? De cómo funcionan y posteriormente vamos a darle continuidad a cada uno de los medicamentos que se van a describir en esta lección. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la 49ª clase de Fisiología en el canal Meris, y mi nombre es Eduardo Paiva, y continuando con nuestras clases de Fisiología Gastrointestinal, vamos a hablar de la secreción gástrica. Tópicos que vamos a ver en esta clase: vamos a ver algunas características de las secreciones gástricas, hablaremos de las glándulas gástricas y pilóricas, de la protección de la barrera gástrica, de las fases de la secreción gástrica y de la regulación de la secreción gástrica. El estómago se encuentra entre el esófago y duodeno. En la clase de propulsión y mezcla vimos las funciones motoras del estómago. Sin embargo, el estómago tiene funciones secretoras muy importantes. Vimos que el estómago se divide en fondo, cuerpo, antro, cardias, píloro y curvatura mayor y menor. La mucosa del estómago posee dos glándulas tubulares importantes: las glándulas gástricas, que también son llamadas glándulas oxínticas, pero no nos podemos confundir con las células oxínticas, que son otra cosa y la veremos más adelante. Las glándulas gástricas se encuentran en el cuerpo y fondo gástrico y se encargan de secretar ácido clorhídrico, pepsinógeno, factor intrínseco y moco, y constituyen el 80% de las glándulas del estómago. Y tenemos glándulas pilóricas, que se encuentran en el antro y se encargan de secretar moco y las hormonas gastrina y somatostatina, y constituyen el 20% de las glándulas del estómago. Las glándulas gástricas tienen células parietales, también llamadas células oxínticas, que no es lo mismo que las glándulas oxínticas, y se encargan de secretar ácido clorhídrico y factor intrínseco. Existen células pépticas o células principales que secretan pepsinógeno, células mucosas secretoras de moco y las células parecidas a las enterocromafines o enterocromafin-likes, que liberan histamina. Ahora, las glándulas pilóricas tienen células G, liberadoras de gastrina, y células D, liberadoras de somatostatina. Tenemos células mucosas también secretoras de moco. Fíjense aquí, tenemos una glándula gástrica con sus diferentes células. Vamos a analizar cada una de las células, comenzando por las células oxínticas o parietales, que lo vemos aquí en amarillo. Estas células secretan ácido clorhídrico y factor intrínseco. Vamos a ver ahora la formación del ácido clorhídrico. Y aquí tenemos, ¿no?, la célula oxíntica. Esta célula oxíntica va a secretar ácido clorhídrico por medio de sus canalículos. Aquí tenemos los canalículos, ¿ya? Fíjense, la célula oxíntica con la luz del canalículo que sale hacia el estómago, o sea, de la luz del canalículo, el ácido clorhídrico se va a dirigir hacia el estómago, ¿ya? Aquí tenemos también el líquido intersticial, la sangre, la membrana vasolateral y la membrana apical. Veamos ahora cómo se forma el ácido clorhídrico. Primero, el agua del citoplasma se disocia en iones de hidrógeno y hidroxilo, ¿no?, o hidróxido. Los iones de hidrógeno son secretados de manera activa hacia el canalículo gracias a la bomba de hidrógeno potasio ATPasa, también llamada bomba de protones, usando energía, ¿ya? Los iones de hidrógeno se intercambian por el potasio. Ahora, la bomba de sodio-potasio ATPasa en la membrana vasolateral intercambia el sodio por el potasio. Este potasio, fíjense, va hacia la luz del canalículo, pero la bomba de hidrógeno iones potasio ATPasa se encarga de reciclar o reabsorber el potasio. Ahora, esta bomba de sodio-potasio ATPasa, por el hecho de que coloca el sodio al intersticio, o sea,
crea un gradiente de sodio intracelular bajo. Eso hace que el sodio se reabsorba desde la luz del canalículo hacia el líquido intracelular. Y es por eso que la mayor parte del sodio y potasio del canalículo son reabsorbidos, mientras que los iones de hidrógeno ocupan su lugar en la luz del canalículo. Ahora, como se bombean los iones de hidrógeno hacia la luz del canalículo, se acumula el hidróxido. Y este acúmulo de hidróxido hace que la enzima anidrasa carbónica capture el dióxido de carbono proveniente del metabolismo celular y lo convierta en bicarbonato a través de una reacción. Ahora, los iones cloruro entran al citoplasma por canales de cloruro y también se intercambian por el bicarbonato en la membrana basolateral. Este bicarbonato se dirige hacia la sangre venosa gástrica y es por eso que durante la secreción gástrica el pH venoso gástrico aumenta. Bueno, en fin, el cloruro, fíjense que el cloruro es secretado hacia el canalículo por canales de cloro y se junta con los iones de hidrógeno para formar así ácido clorhídrico, Y junto con estos iones en el canalículo, el agua es transportada o arrastrada por ósmosis. Y la concentración final que va hacia los canalículos contiene agua, ácido clorhídrico de 150 a 160 miliequivalentes por litro, cloruro de potasio, 15 miliequivalentes por litro, y una poca, pero muy poca cantidad de cloruro sódico. Y es así como se forma el ácido clorhídrico. Ahora, una curiosidad es que fármacos inhibidores de la bomba de protones, como el omeprazol, actúan en la bomba de hidrogeniones potasio ATPasa o bomba de protones, reduciendo así la concentración de ácido clorhídrico. Las células oxínticas, además de secretar ácido clorhídrico, secretan factor intrínseco, que es una glucoproteína. El factor intrínseco, también llamado factor intrínseco de Castle, es simplemente esencial para la absorción de vitamina B12 en el ilion. El factor intrínseco se une con la vitamina B12 y lo transporta por medio de pinocitosis, que es un tipo de endocitosis, haciendo que la vitamina B12 se absorba y vaya hacia la circulación. La falta de factor intrínseco ocasiona una deficiencia de vitamina B12. Y como vimos en la clase de eritrocitos, la vitamina B12 es importante para la maduración de eritrocitos en la médula ósea. Por tanto, la falta de factor intrínseco, como por ejemplo en la gastritis atrófica, nos ocasiona una anemia llamada anemia perniciosa, que es una anemia macrocítica. Fíjense aquí. Aquí vemos el factor intrínseco y la vitamina B12, que forman un complejo, y cuando llegan a la mucosa del ilion, la vitamina B12 es absorbida. En las glándulas gástricas también tenemos células principales. Fíjense, las células principales que secretan pepsinógeno. El pepsinógeno es una proenzima, o sea, no posee actividad digestiva. Tiene un peso molecular de 42.500. Pero cuando el pepsinógeno entra en contacto con el ácido clorhídrico del estómago, se activa y se convierte en pepsina. La pepsina sí posee actividad digestiva. Sí es una verdadera enzima proteolítica y tiene un peso molecular de 35.000. Esta pepsina se activa en medios muy ácidos. Su pH óptimo varía entre 1,8 y 3,5 de pH. Y mientras va subiendo el pH, o sea, mientras el medio se va volviendo más alcalino, va perdiendo su actividad. De hecho, con un pH de 5 se inactiva en muy poco tiempo. Las glándulas gástricas también tienen células enteroendocrinas, llamadas parecidas a las de enterocromafin o enterocromafin-like. Estas células sintetizan, almacenan y liberan histamina. Esta histamina estimula a las células oxínticas para la liberación de ácido clorhídrico. Hablemos ahora de las glándulas pilóricas. Las glándulas pilóricas tienen células G. Fíjense, estas células G que se encuentran en el antro y cuando se estimulan liberan la gastrina.
Esta gastrina es una hormona que va hacia la sangre y estimula las células oxínticas para la liberación de ácido clorhídrico. Entonces, la gastrina estimula la secreción del ácido gástrico, el ácido clorhídrico, y también estimula el crecimiento de la mucosa, tanto mucosa gástrica como intestinal. Más adelante hablaremos sobre la regulación del ácido clorhídrico. Hablemos ahora de las células mucosas. Existen dos tipos de células mucosas: las células mucosas superficiales y las células mucosas del cuello. Las células mucosas superficiales se encuentran en toda la superficie de la mucosa del estómago y producen grandes cantidades de un moco viscoso formado por bicarbonato, muy importante para la barrera mucosa gástrica. Y las células mucosas del cuello secretan un moco fluido y pequeñas cantidades también de pepsinógeno, y están ubicadas principalmente en las glándulas gástricas. Ahora hablemos de la barrera mucosa gástrica. Esta barrera es muy importante para la protección del estómago frente al ácido clorhídrico y también a la pepsina. Vamos a darle un zoom a la barrera mucosa gástrica y aquí vemos la barrera mucosa gástrica. Antes que nada, veamos que el pH de la luz del estómago es en torno de 1 a 2. Cualquier solución con un pH de 1 a 2 es una solución destructiva de tejidos y órganos. Pero para que ese ácido del estómago y la pepsina no destruya el estómago, el cuerpo crea un medio de defensa, que es la barrera mucosa gástrica. Las células mucosas superficiales del estómago producen bicarbonato a través de un moco viscoso. Ese moco mide aproximadamente 1 milímetro, ¿ya? Este moco, esta capa de moco, aprisiona el bicarbonato, haciendo que el pH de este moco sea de 7, contrarrestando así el pH de la luz estomacal. Este es un factor protector de la mucosa. Otro factor protector es la regeneración de las células del epitelio. También una microcirculación adecuada, o sea, una rica vasculatura, es muy importante para aportar los nutrientes a las células mucosas para que ellas puedan adecuadamente producir moco y bicarbonato y también regenerarse. Esos son factores protectores. Todas las propiedades de la mucosa gástrica son estimuladas por un mediador importante, que son las prostaglandinas. Por eso el uso de AINES, antiinflamatorios no esteroideos, como la aspirina, por ejemplo, bloquea la síntesis de prostaglandinas, haciendo que disminuya la secreción de moco bicarbonato, causando así daños en la mucosa estomacal. Otros factores que dañan la mucosa son el Helicobacter pylori, el alcohol y el tabaco. Hablemos ahora de la estimulación de la secreción gástrica. La célula oxíntica o parietal es estimulada por la gastrina, histamina e acetilcolina. La acetilcolina proviene del estímulo parasimpático dado por el nervio vago, y la acetilcolina estimula a todas las células para que secreten ácido clorhídrico, pepsinógeno y moco. Ya la gastrina y histamina estimulan exclusivamente la secreción solamente del ácido clorhídrico. La estimulación de la gastrina se da cuando existe una distensión gástrica o cuando los alimentos que contienen proteínas llegan al antro. Eso estimula las células G que se encuentran en el antro. Estas células G liberan gastrina. Esta gastrina estimula directamente a las células oxínticas o parietales por los receptores de gastrinas en su membrana, así como la acetilcolina secretada por el nervio vago estimula los receptores muscarínicos 3 en la membrana de las células parietales o oxínticas. También la histamina liberada por las células enterochromafin-like, gracias a un estímulo, esta es estimulada por el sistema nervioso entérico, también por la acetilcolina, y esta histamina también va a los receptores histaminérgicos 2, los receptores H2, en la membrana de la célula parietal. Esta es una vía directa. Sin embargo, existe la vía indirecta del estímulo de la secreción del ácido clorhídrico. En la vía indirecta, tanto la gastrina como la acetilcolina estimulan a su vez a la célula enterochromafin-like para que también libere histamina. Eso crea un sinergismo, estimulando verdaderamente la secreción del ácido clorhídrico.
Algunos fármacos como los antihistamínicos H2 selectivos como la cimetidina, ranitidina, famotidina actúan antagonizando los receptores de histamina en las células oxínticas. Y también aquí vemos, ¿no?, que vimos anteriormente, los inhibidores de la bomba de protones como el omeprazol, lansoprazol y pantoprazol, importantísimos fármacos en la clínica para la disminución del ácido clorhídrico, de la secreción gástrica en sí. Hablemos ahora de la regulación del pepsinógeno, que eran secretados por las células principales. Y está regulado por la acetilcolina, liberado por los nervios vagos o también por el plexo nervioso entérico estomacal, y también está regulado por el ácido del estómago, ya que cuando se secreta ácido clorhídrico se activa reflejos nerviosos que estimulan la secreción de pepsinógeno por las células principales. Por eso, la velocidad de secreción de pepsinógeno depende en gran medida de la cantidad de ácido en el estómago. La secreción gástrica tiene tres fases, o sea, ocurre en tres fases. Tenemos la fase cefálica, gástrica e intestinal. La fase cefálica de la secreción gástrica ocurre antes que el alimento llegue al estómago y se da por la visión, olor, el tacto o el gusto de alimentos. Estas señales van a los centros superiores del apetito, o sea, van al sistema nervioso central. Y de ahí se transmiten a los nervios vagos, que liberan acetilcolina y estimulan a la célula oxíntica para que se secrete ácido clorhídrico. Ojo, sin el alimento en el estómago, por eso se llama fase cefálica. Se da por estos factores, ¿ya? Ahora, hay estudios que dicen que la hipoglicemia inducida por la insulina también puede estimular el nervio vago y por ende la secreción gástrica. La fase cefálica aporta el 30% de la secreción gástrica. Ahora veamos la fase gástrica. La fase gástrica se da cuando los alimentos entran al estómago y cuando lo distienden, o sea, hay una distensión gástrica, activan reflejos locales del sistema nervioso entérico y reflejos vagovagales largos, o sea, que van hacia el encéfalo y vuelven, liberando así acetilcolina. Esta acetilcolina estimula directamente la célula oxíntica para la liberación de ácido clorhídrico. También la presencia de proteínas y también la distensión gástrica estimulan a las células G. Estas células G, como sabemos, liberan gastrina, que a su vez estimula directamente la secreción gástrica. Ahora, la misma gastrina, así como la acetilcolina, estimulan las células enterochromaffin light para que liberen histamina, que también estimula directamente la secreción gástrica. La acetilcolina también estimula a las células G. O sea, parece difícil, parece complejo, pero no lo es. Esta fase gástrica aporta el 60% de la secreción gástrica. Por último, tenemos la fase intestinal, que se da por la presencia de alimentos proteicos mal digeridos en el duodeno, o sea, por el quimo duodenal, ¿no? Esta estimula las células G, ojo, células G duodenales, liberando así gastrina y estimulando la secreción de ácido clorhídrico por las células oxínticas. Pero la fase intestinal representa solo el 10% de la secreción gástrica. Y aquí tenemos las fases de la secreción gástrica: cefálica, gástrica e intestinal. Ahora hablemos de la inhibición de la secreción gástrica. Existen dos factores que inhiben la secreción gástrica: factores nerviosos, que obedecen al reflejo enterogástrico inverso, y factores hormonales. El reflejo enterogástrico inverso depende de la presencia de alimentos en la porción alta del intestino delgado y es transmitido por el sistema nervioso mientérico, por los nervios simpáticos y por los nervios vagos, o sea, parasimpáticos. Este reflejo se inicia por la distensión del duodeno, irritación de la mucosa intestinal, por la presencia de un quimo en el duodeno ácido y por los productos de la degradación proteica. Prácticamente es similar al reflejo enterogástrico que inhibe el vaciamiento gástrico que vimos en la clase 45. Y también tenemos los factores hormonales. Tenemos hormonas que inhiben la secreción gástrica. La presencia de productos de degradación de grasas, especialmente grasas, y también proteínas, la irritación de la mucosa
alteraciones de la osmolaridad del quimo y la acidez del quimo en el intestino delgado y antro liberan varias hormonas que inhiben la secreción gástrica, como la somatostatina, que se secreta en las células D del antro. Esta somatostatina se libera en respuesta a un quimo con un pH menor que 3. Y a su vez la somatostatina inhibe a las células G, productora de gastrina. Entonces la somatostatina va a inhibir a las células G, que a su vez va a inhibir la producción de gastrina, inhibiendo así obviamente la secreción gástrica. La somatostatina también inhibe a las células oxínticas y a las células enterochromafin-like. De hecho, la somatostatina es el inhibidor más potente de las células enterochromafin-like. Y también recordando que la somatostatina inhibe directamente a las células oxínticas, ¿ya? Ahora, la acetilcolina, si recuerdan que la acetilcolina era un estimulador, ¿no? Estimula la secreción gástrica. La acetilcolina, al estimular la secreción gástrica, como vimos, también va a inhibir a las células D, o sea, parte del efecto de la secreción gástrica es que inhibe a las células D liberadoras de somatostatina. Otra hormona que inhibe la secreción gástrica es la secretina, liberada por las células S intestinales y responden al quimo ácido. O sea, cuando hay un quimo ácido en el intestino, un quimo menos que 3, hace que la secretina se libere. Esta secretina es importante para la secreción pancreática, como vamos a ver en la clase de secreción pancreática exócrina. Pero la secretina es importante también para inhibir la secreción gástrica, y lo hace inhibiendo directamente la célula G, inhibe la célula oxíntica y estimula a las células D productoras de somatostatina. Entonces, como podemos ver, la secretina inhibe la secreción gástrica. Otras hormonas inhibitorias son el péptido inhibidor gástrico, el polipéptido intestinal vasoactivo y la colecistoquinina. Estas se estimulan por la presencia de alimentos grasos y proteicos en el intestino delgado. Y para resumir, veamos esta imagen que muestra todas las células y hormonas que intervienen en la secreción gástrica, y las más importantes. Tenemos una célula oxíntica, fíjense, una célula oxíntica o parietal con sus receptores. Fíjense, receptor de acetilcolina que estimula, histamina que estimula, gastrina que estimula y receptores inhibitorios de somatostatina que lo inhiben. Ahora, la acetilcolina estimula, fíjense, aquí está el nervio vago. La acetilcolina estimula las células enterochromafin-like y a las células G. Fíjense cómo tenemos una célula G aquí. Fíjense que la acetilcolina estimula tanto a las células enterochromafin-like como a las células G. La acetilcolina también inhibe a las células D liberadoras de somatostatina. Ahora, la gastrina, aquí está la célula G liberando gastrina. La gastrina, aparte de estimular directamente las células oxínticas, estimulan también las células enterochromafin-like, como vimos. La somatostatina, ahora fíjense, la somatostatina liberada por las células D inhiben, como vimos, directamente a la célula oxíntica, pero también inhibe a las células enterochromafin-like. Las células G también son inhibidas, fíjense, por la somatostatina. Cuando se libera somatostatina también se inhibe la producción de célula G. Esto es algo muy curioso porque cuando las células G son estimuladas, la gastrina liberada activa a las células D. Qué raro, ¿no? O sea, la gastrina liberada activa a la propia célula D. O sea, la célula G activada activa a la célula D. Esta célula D pues libera somatostatina que irá a inhibir la secreción. Eso es para mantener un equilibrio del pH. Eso es una verdadera retroalimentación negativa, un control perfecto del cuerpo para controlar la secreción ácida. Los hidrogeniones de la luz del antro, fíjense, los hidrogeniones estimulan las células D. Estas células D liberan somatostatina, pero esta somatostatina inhibe a las células G.
que liberan gastrina. Pero por el contrario, la gastrina estimula las células D. O sea, la gastrina estimula las células D que liberan somatostatina. O sea, no hace sentido, porque si la célula D inhibe la secreción ácida, pero la célula G estimula, la misma estimulación de la secreción ácida irá que haya una inhibición de la secreción ácida posteriormente. Y para que vean cómo nuestro cuerpo siempre intenta mantener un equilibrio, nuestro cuerpo siempre intenta protegernos de la hiperacidez, eso para evitar lesiones en la mucosa. Y cuando existen alteraciones entre el equilibrio ácido-base, ¿no? entre la secreción gástrica y la barrera mucobicarbonato, cuando hay un desequilibrio, la persona puede desarrollar úlceras pépticas. Sé que es un poco complejo, pero nuestro cuerpo es así, nuestro cuerpo es complejo. Y aquí tenemos una imagen de Guyton que resume el control de la secreción gástrica con sus fases. Fase cefálica, estimulada por el vago, que libera acetilcolina. La fase gástrica, que se da por reflejos nerviosos locales, por la distensión. Reflejos vagales parasimpáticos, la estimulación de la gastrina, que a su vez estimula la histamina, por las células de enterocromafin-like, como vimos. Y la fase intestinal, que dependen de prácticamente dos factores. La fase intestinal depende de mecanismos nerviosos, los reflejos enterogástricos inversos que vimos, y varias hormonas, como vimos. Perfecto. Y para terminar, hablemos de la secreción en el periodo interdigestivo, que es el periodo de secreción cuando no hay estímulo, o sea, secreción basal. Esta secreción del estómago es pequeña y sobre todo se secreta moco con poca pepsina y casi nada de ácido. Esta secreción basal es menor en la mañana y mayor en la tarde y en la noche. Y puede estar aumentada por estímulos emocionales fuertes y es más intenso en los hombres que en las mujeres. Es por eso que el estrés es un factor de riesgo para la gastritis, por la hipersecreción gástrica basal. Ya saben, no hay que estresarse. De bibliografía, utiliza el Tratado de Fisiología Guyton Hall, edición número 13, Fisiología de Boron, tercera edición. Muchas gracias, te mando un abrazo. Vamos a retomar un poquito a recuerdo del proceso fisiológico de la secreción gástrica. Recuerden que cuando la comida entra a través del tubo digestivo, que comienza en la boca y termina en el ano, se lleva a cabo lo que es un proceso de digestión, ¿sí? Este proceso de digestión, el cual en el caso del estómago le toca realizar la parte de trituración, de movimiento de masa, de digestión propiamente química, ¿sí? Suele tener ciertas atribuciones o manifestaciones clínicas que requieren un abordaje terapéutico. Vamos a recordar que el estómago obviamente es un músculo hueco, ¿sí? Que tiene un espacio virtual tal como lo muestra la imagen del diagrama al lado izquierdo, y este órgano que tiene en forma de J se va a encargar principalmente de almacenar de manera temporal el alimento en lo que se lleva a cabo el proceso digestivo. Recuerden que el proceso digestivo pues comienza desde la boca con la saliva, el proceso del masticado cuando se forma el bolo. Cuando el bolo cae obviamente por el esófago hasta lograr pasar por el esfínter esofágico inferior, llega al estómago y ahí permanece el contenido alimenticio aproximadamente de 0 a 4 horas, ¿sí? En el estómago obviamente hay células especializadas que se van a encargar de realizar ciertas funciones. Vamos a recordar cuáles son cada una de ellas. Tenemos el tejido epitelial propio, ¿sí? Un tejido que está compuesto por células de la mucosa en el apartado laminar donde se encuentran las zonas ya de secreción de estas hormonas, ¿sí? En las células de la mucosa se van a producir dos sustancias principalmente. La primera va a ser el moco, que se va a encargar de recubrir y tratar de proteger las células epiteliales del estómago. Le van a permitir también
o va a ser estimulada su secreción a partir del incremento o la irritación de la mucosa, y pues físicamente se encarga como una barrera entre lo que es el lumen, o sea, el contenido gástrico, y el epitelio. También va a liberar bicarbonato. El bicarbonato va a ser secretado a través del moco, y obviamente va a funcionar como un buffer. Si ustedes se acuerdan en sus clases de química de secundaria o de bachillerato, un buffer viene siendo una sustancia que va a tratar de neutralizar el pH. Recuerden que el ácido clorhídrico que se genera en el estómago, al igual que el contenido alimenticio, tiene un pH. Generalmente el pH antes del alimento suele ser ácido, y posterior al alimento, junto con la combinación de sales biliares, suele volverse alcalino, ¿sí? Pero, o más bien, por lo tanto, se va a necesitar o se va a requerir que el estómago pues se proteja, si no se va a terminar consumiendo el mismo. Cuando existe una alteración entre lo que es la regulación de la liberación de moco y bicarbonato, que nos sirve para evitar el daño y proteger al epitelio, se va a generar lo que es un proceso inflamatorio y erosivo, que con el tiempo lo vamos a llamar enfermedad de dispepsia funcional, ¿sí? Y también cuando esta erosión suele generar un proceso inflamatorio y también generar lesiones cóncavas, pueden llegar a perforar el tejido, y entonces sí producir lo que viene siendo una úlcera gástrica, o lo que comúnmente conocemos como gastritis. Sí, recuerden que la gastritis sería la inflamación del tejido. La úlcera gástrica, la aparición de esta lesión en uno o varios puntos a través del tejido epitelial del estómago. Y obviamente si la lesión se vuelve más erosiva, pues puede llegar a generar sangrados o perforaciones que comuniquen el contenido gástrico con la cavidad peritoneal. Luego tenemos las células parietales. Recuerden que las células parietales se van a encargar de dos cosas principalmente. La primera, cuando se estimulan las células parietales, van a liberar lo que es el ácido clorhídrico y el factor intrínseco. En el caso del ácido clorhídrico, puede estar estimulado por acetilcolina, gastrina e histamina. O sea, estas sustancias, acetilcolina, gastrina e histamina, estimulan las células parietales para que se libere ácido clorhídrico, ¿sí? El ácido clorhídrico activa las pepsinas, que son enzimas que degradan las proteínas. Pueden matar bacterias, por lo tanto obviamente el pH no es idóneo para la mayoría de ellas. Hay algunas otras que sí sobreviven, como el Helicobacter pylori. Y en el caso del factor intrínseco, esta sustancia se ocupa para poder complementar la absorción de la vitamina B12. Recuerden que en este caso la vitamina B12 nos funciona parte de las necesidades elementales que tiene el cuerpo, y funciona principalmente, o dentro de sus principales funciones, para el mantenimiento del sistema nervioso central, periférico, y también en el caso de la producción de células de la sangre. Tenemos también lo que son las células enterocromatófilas, ¿sí? Las cuales se encargan de liberar principalmente histamina, ¿sí? Y estas pues son estimuladas por la acetilcolina y la gastrina. Y de manera sinérgica, pues obviamente la histamina, al estimularse las células enterocromatóficas, ¿sí?, van a estimular las células parietales. Entonces, esta se encarga también de estimular la secreción del ácido gástrico. Luego tenemos las células principales. Las células principales, que se encuentran al igual que las parietales en mayor presencia, se encargan de liberar el pepsinógeno y la lipasa gástrica. Estas dos son enzimas, en el caso del pepsinógeno, que se encarga, una vez activado ya con el ácido clorhídrico, se vuelve pepsina, ¿sí?, y se encarga de digerir obviamente los enlaces proteicos. Y en el caso de la lipasa gástrica, se encarga de comenzar a digerir lo que son los elementos lipídicos, ¿verdad?, las grasas. También esta va a estar estimulado principalmente por la acetilcolina, el ácido que esté circulando a través de las células, bueno, no a través de las células, más bien a través de los canales y en el lumen, y la secretina, ¿sí? Estos, como les dije, se encargan de digerir proteínas y las grasas.
Luego tenemos las células D. Las células D, como las células G, se encargan de la autorregulación en cuanto a la secreción gástrica. En este caso, las células D liberan lo que es la somatostatina. La somatostatina depende principalmente del ácido. Cuando comienza a volverse muy ácido, lo que va a generar es un proceso de inhibición. La somatostatina va a actuar directamente sobre las células parietales, inhibiendo la secreción del ácido clorhídrico. Y en el caso de las células G, van a liberar lo que es la gastrina. La gastrina va a depender principalmente de la estimulación por acetilcolina, los péptidos y los aminoácidos. Y este va a estimular principalmente a las células parietales para que liberen el ácido clorhídrico. Entonces, ¿cómo funciona? Esto funciona de manera sinérgica, como les comentaba, con la liberación de hormonas, ya sea de actividad neurocrina, como lo viene siendo la acetilcolina directamente sobre los receptores M o MU3. Y en el caso de la secreción endocrina tenemos las células G, ¿sí? Que se van a encargar de liberar gastrina, y estos a su vez en las células parietales y principales se van a encargar de liberar lo que es el ácido clorhídrico. En el caso de la liberación paracrina, pues tenemos lo que es la somatostatina, o también la intervención de la histamina, que puede estimular a las células parietales para liberar directamente lo que es el ácido clorhídrico. Tenemos también que dentro de esta regulación hay la afectación de algunos medicamentos que pueden propiciar a que se desregule, ¿sí?, la liberación adecuada del ácido clorhídrico, ¿sí?, o que nos vulnere. En este caso, por ejemplo, tenemos sustancias que pueden incrementar la secreción del ácido gástrico y otras inhibirlas. Hay otros medicamentos que tienden a afectar de manera secundaria la actividad fisiológica que tiene las células de la mucosa, por ejemplo, ¿verdad? Estas células, por ejemplo, suelen ser afectadas principalmente por los AINES, ¿sí? ¿Recuerdan que en algún momento cuando vieron la clase de AINES, o si ustedes ya repasaron un poquito sobre estos medicamentos, se comenta que dentro de los principales efectos secundarios es la irritación gástrica, ¿sí?, más aparte la actividad propia que tiene como efecto antitrombótico, y esto obviamente no, bueno, no efecto, sí, efecto antitrombótico, antiagregante plaquetario. Lo que dicen, mira, pues como tiene un efecto antiagregante plaquetario, es lo que está haciendo que se irrite el estómago o que sangre, y no es principalmente esa la razón, ¿sí? Recuerden que los AINES, dentro de su efecto fisiológico, lo que hacen es bloquear las ciclooxigenasas y las lipoxigenasas. En este caso, como observan, uno de los elementos que estimulan la liberación de moco en las células del epitelio gástrico son las prostaglandinas. Entonces, ¿qué pasa con aquellos medicamentos que inhiben o bloquean las funciones de las prostaglandinas, como son los AINES? Pues obviamente, al haber una disminución en la secreción de mucosa gástrica, va a propiciar que la actividad fisiológica que tiene del proceso digestivo se lleve a cabo de manera ordinaria, y que esto produzca a lo largo de una jornada que puede ser desde una sola dosis hasta a partir del tercer, quinto día, ya la presencia de esa incomodidad que conocemos como dispepsia funcional, pero que ordinariamente la gente le llama gastritis. Para poder nosotros diagnosticar que se trata de una gastritis, al paciente se le tuvo que haber realizado una endoscopía, que es el estudio donde se le mete una camarita por la boca hasta observar cómo se encuentra la pared del estómago. Se puede tomar una muestra para biopsia, pero ahí es cuando se evidencia el cambio en la morfología del tejido epitelial. Entonces, algo que les quede muy claro, ¿no? Porque de repente dicen, pues es que si inyectas el medicamento te va a irritar menos. Yo considero que de todas maneras el medicamento tomado o administrado por vía parenteral, la única diferencia es el primer paso, ¿sí? ¿Recuerdan cuál era el primer paso? El primer paso se trataba de cuando el medicamento es absorbido
a través del sistema digestivo y pasa al hígado para ser metabolizado. En este caso, el medicamento administrado de manera parenteral obviamente tiene una mayor biodisponibilidad, por lo tanto actúa más rápido, pero el mismo efecto se va a ver reflejado con el paso de las dosis que se estén administrando en pacientes que presenten una predisposición a la dispepsia funcional o que ya tengan antecedentes de gastritis o una úlcera gástrica. Por lo que entonces yo les recomiendo que si va a ser así, utilicemos gastroprotectores que los vamos a desarrollar en esta lección para poder evitar estas complicaciones, ¿sale? Entonces los AINES tomados o inyectados van a tener el mismo efecto farmacológico sobre la inhibición de las prostaglandinas. Eso nada más que les quede como cultura general, para que en el caso de los pacientes que tienen antecedentes de gastritis, la recomendación de administrar AINES está limitada, salvo que se administren gastroprotectores. Ahora, ¿cuáles son las características de los antiácidos o de los antisecretores? En el caso de los antiácidos, obviamente lo que deseamos es neutralizar un poco el pH a valores de 3 a 4, ¿sí? Lo que nos permita entonces disminuir la presencia de esta irritación a nivel de la mucosa gástrica. También vamos a evitar o vamos a inactivar de alguna manera la pepsina por el cambio del pH. Recuerden que el pepsinógeno reacciona a nivel químico, activándose, convirtiéndose en pepsina cuando el pH se encuentra ácido. Estos obviamente deben de tener una actividad exclusiva en el tubo gástrico sin interferir en el proceso digestivo. Hay algunos medicamentos que no se absorben, hay otros que sí, que pueden presentar efectos secundarios. Carecer de los efectos tóxicos sistémicos. En el caso de los antiácidos vamos a conocer cuáles son absorbibles y cuáles no. Tener pocos efectos colaterales como es la constipación, diarrea o formación de gases. Recuerden que al final vamos a alterar un poquito lo que es el proceso digestivo y este nos puede generar desde estreñimiento hasta diarrea. Y también en el caso de los antisecretores debemos de evitar el fenómeno de rebote. El fenómeno de rebote se presenta cuando, por ejemplo, estamos utilizando omeprazol, un ejemplo, ¿no? Un antisecretor. Estamos utilizando omeprazol por un mes o por 15 días y de repente el medicamento lo retiramos de forma abrupta en un paciente que tiene un antecedente de gastritis. Entonces lo que va a suceder le vamos a conocer como efecto de rebote o efecto espejo, ¿sí? Y esto se debe principalmente a que el medicamento, en el caso de los antisecretores, bloquean de manera selectiva la liberación del ácido clorhídrico. Ahorita lo vamos a ver, ¿sí? Al bloquear de manera selectiva estos canales de liberación del ácido clorhídrico, lo que va a suceder es que el cuerpo comience a producir más canales para lograr llegar a un equilibrio y que se lleve un proceso digestivo efectivo. ¿Qué es lo que va a suceder entonces? Si ustedes de repente suspenden de manera abrupta un tratamiento ya prolongado con algún antisecretor, obviamente el cuerpo, al tener presente una mayor cantidad de receptores o de canales libres para la secreción del ácido gástrico, lo que va a suceder es que va a haber como un desborde de ácido clorhídrico, lo que va a generar que en cuanto se limite la administración del medicamento, regrese, ¿sí? Algunos de estos medicamentos no son útiles en el caso para acelerar los procesos ulcerosos y evitar recidivas, y obviamente buscamos que el medicamento sea económico. Los medicamentos antisecretores se van a clasificar de tres maneras, o en este caso los medicamentos antiácidos de tres maneras. La primera, en el caso de los antiácidos, como no absorbibles y absorbibles, ¿sí? Los no absorbibles pues obviamente tienen la característica de que solamente actúan en el sistema digestivo y estos no pasan al sistema sanguíneo para hacer efectos de manera sistémica, ¿no? Y en el caso de los absorbibles o sistémicos, ¿sí? Estos sí pueden absorberse en pequeñas cantidades generando reacciones secundarias a largo plazo, ¿no? Tenemos también lo que son los antisecretores gástricos, se identifican dos principalmente, los que son los antihistamínicos H2 y los inhibidores de la bomba de protones.
Y tenemos por último los protectores de la mucosa gástrica como son el sucralfato, el misoprostol y las sales de bismuto. ¿Cómo van a actuar cada uno de ellos? Bueno, en el caso de los inhibidores de la bomba de protones, que son con los que vamos a comenzar, van a actuar directamente en la célula parietal. Y recuerden que la célula parietal, para poder liberar el hidrogenión y más acá arriba se libera el cloro, ¿sí? Necesita de un cotransporte que es la bomba de ATPasa hidrogenión potasio, ¿sí? Entonces, este medicamento, en el caso de los inhibidores de la bomba de protones, que hablamos por protones por el hidrogenión, lo que va a hacer es bloquear este efecto, ¿sí? Los antiácidos, como el hidróxido de aluminio y magnesio, el bicarbonato, amalgato y el malgaldrato, lo que van a hacer es bloquear directamente, sin tener un efecto sistémico, los canales de las bombas de protones. Tenemos los protectores de la mucosa, los que van a estimular principalmente la liberación de moco, ¿sí? Y bicarbonato, como es el sucralfato, las sales de bismuto y las prostaglandinas. Tenemos también dentro de las prostaglandinas la estimulación por medio del misoprostol. Y en el caso de los antihistamínicos, de los canales H2, porque recuerden que en el caso de la histamina tiene varios canales o varios receptores. Y los receptores H1 son principalmente detonantes de alergias, pero en el caso de los H2 se encuentran en este caso en el estómago. Y tenemos la cimetidina, la ranitidina y la nisatidina, ¿sí? ¿Recuerdan cuál era el efecto entonces de la histamina? Recuerden que la histamina, como una hormona parácrina, ¿sí? Lo que va a generar es un efecto distal, ¿sí? Cuando es liberado por las células enterocromatóficas, ¿sí? De manera distal, las células enterocromatóficas van a liberar la histamina para estimular entonces a la célula parietal a la liberación del ácido clorhídrico. Ahora, en el caso de los inhibidores de la bomba de protones o IBP, son supresores potentes de la secreción del ácido clorhídrico, inhibiendo entonces el cotransporte de la bomba ATPasa gástrica, que es hidrogenión potasio. Estos fármacos disminuyen la producción diaria del ácido, ya sea basal o por estímulo. Hablamos del basal, el que tenemos de manera constante, y por estímulo cuando ingresa el alimento. En un 80-95%, que es lo que les comento. O sea, no puede haber un bloqueo del 100% porque si no, entonces no tenemos un proceso fisiológico digestivo. Estos fármacos requieren un ambiente ácido para poderse activar. De hecho, si ustedes se fijan, cuando tenemos la cápsula de omeprazol, pantoprazol, lansoprazol, lo que sea, tiene una capa gástrica o una capa protectora. Entonces, en un ambiente ácido es cuando se activa el medicamento. Por lo tanto, recomendación: si tú le vas a prescribir un medicamento a este tipo de pacientes y es en presentación oral, yo sugeriría que se inicie la administración antes del desayuno, por lo menos una media hora antes de que el paciente vaya a comer algún alimento. Si el paciente ya comió, ¿sí?, el medicamento, como ustedes ven, no va a tener un efecto completo, ya que recuerden que la comida, cuando ingresa al estómago, el ambiente se vuelve alcalino, ¿sí? Por lo tanto, mi recomendación sería que si vamos a administrar el medicamento por vía enteral, media hora antes de los alimentos, o sea, media hora antes del desayuno o media hora antes de la cena, para poder tener un efecto deseado. Tenemos la tablita comparativa sobre la farmacocinética de los inhibidores de la bomba de protones. En el caso de México tenemos dentro del mercado el omeprazol, el pantoprazol, lansoprazol y esomeprazol. El rabeprazol, no, la verdad no sabría decirles si se encuentra en el mercado, pero de arriba, esto sí he tenido yo experiencia en la prescripción médica. En el caso de estos medicamentos tienen una absorción de 1 a 3 horas, por eso mi recomendación de que por lo menos una hora o media hora antes se comience a tomar el medicamento del paciente para que la biodisponibilidad antes del alimento sea mayor en comparación ya después de haber comido. La diferencia radica en estos medicamentos principalmente en la vida media. Si se fijan, el omeprazol tiene una vida media de escasa una hora, ¿sí? Es por eso que en los pacientes que presentan dispepsia funcional les genera un alivio de manera temporal.
Pero en el caso de la dispepsia funcional, al igual que la enfermedad de reflujo gastroesofágico, úlcera péptica, etcétera, eh, el tratamiento con los inhibidores de bomba de protones tiene su selectividad, ¿verdad? El pantoprazol tiene una vida media mayor de 0.9 a 2 horas principalmente, que es el que yo más recomiendo en presentación enteral. Y en presentación parenteral pues también tenemos el omeprazol, ¿verdad? El pantoprazol, rabeprazol u omeprazol se encuentran en cápsulas, perdón, de 40 o 20 miligramos. Como les comentaba, está indicado para la enfermedad gástrica, en este caso úlcera péptica, úlcera gástrica, úlcera duodenal, esofagitis, enfermedad de reflujo gastroesofágico, síndrome de Zollinger-Ellison, donde el Zollinger-Ellison, por si no tenemos un poquito de conocimiento, se trata de una tumoración que libera ácido clorhídrico en exceso, o bueno, no en exceso, más bien es un tumor que libera ácido clorhídrico. Por lo tanto, pues los pacientes suelen tener eventos muy repetitivos de inflamación gástrica. En el caso de la enfermedad gástrica, hablando de la dispepsia funcional o de la gastritis, al igual que la enfermedad del reflujo gastroesofágico, el tratamiento va sinérgico utilizando inhibidores de bomba de protones que son los más ideales. También este medicamento en el caso del omeprazol, o bueno, en general el inhibidor de bomba de protones, se utiliza para la gastritis ocasionada por el Helicobacter pylori. Junto con una terapia combinada con fármacos antibióticos, generan una erradicación. Ahora, también yo me acuerdo un poquito cuando me tocaba estudiar medicina en la facultad, que mi maestro, un gastroenterólogo, nos platicaba el abordaje clínico de los pacientes. De repente habrá pacientes que van a requerir una administración de inhibidores de bomba de protones o antiácidos de manera eventual, ¿sí? Son aquellos pacientes que se conocen que bajo cierta estimulación por algunos alimentos irritantes, ácidos, grasas, lácteos, pueden propiciar a la aparición de malestar. Por lo tanto, a estos pacientes se les puede indicar la administración de uno o dos tabletas al día, que son cada 12 o 24 horas, perdón, de cápsulas, ¿sí? Para poder mitigar un poco la incomodidad. Ahora, a sabiendas de que si lo vamos a hacer, tiene que ser antes del alimento para que funcione mejor, ¿sí? O tenemos aquellos pacientes que requieren un tratamiento ya crónico por la polifarmacia que reciben, por el antecedente de una úlcera gástrica, ¿sí? O inclusive porque se encuentran en un estado de estrés metabólico que requiere utilizarse estos medicamentos. Dentro del riesgo en el embarazo es categoría B, sí, sí se puede ofrecer en el embarazo, o sea, salvo ciertas indicaciones médicas. Efectos adversos produce principalmente diarrea, estreñimiento, náusea, vómito, flatulencia, hepatitis, de manera crónica genera ginecomastia y alteraciones menstruales, hipersensibilidad y en algunas ocasiones cefalea. Está contraindicado solamente en pacientes con hipersensibilidad al fármaco y obviamente este medicamento, como les comentaba, hay algunos fármacos que comienzan a activarse o a poder digerirse cuando el ambiente se encuentra ácido, ¿sí? Por lo que hay algunos medicamentos que se pueden retrasar en la absorción o en el propio metabolismo, ¿sí? Principalmente cuando hay interacción con el diazepam, fenitoína y con los imidazoles como el ketoconazol y la claritromicina. En el caso de los antagonistas de los receptores de histamina clase 2, ¿sí? Estos inhiben obviamente la secreción o la síntesis del ácido, ya que compiten de manera reversible con la histamina en la unión de los receptores propios de la membrana vasolateral de las células parietales. Estos fármacos tienden a ser menos potentes que los inhibidores de la bomba de protones, ya que tienen un efecto del 70% a 24 horas, ¿sí? La diferencia en este caso, estos medicamentos no tienen alguna interacción con los alimentos, por lo tanto se pueden administrar después de comer sin generar ningún efecto secundario. Como ejemplo tenemos la cimetidina, la ranitidina, nisatidina, famotidina y roxatidina. Estos tienen un tiempo máximo de absorción de 1 hora,
una biodisponibilidad regular, en el caso de la ranitidina de hasta 50%, y su vida media, si se fijan, oscila entre las 2 horas aproximadamente, 2 a 3 horas más o menos. Dentro de los ejemplos obviamente más comunes que teníamos hasta hace poco, escaso un año o 2 años, era la ranitidina. La ranitidina nos podía funcionar muy bien para el tratamiento contra la úlcera gastroduodenal, la gastritis y el tratamiento de la hipersecreción por el síndrome de Solly-Ellison, ¿sí? Venían en tabletas de 150 miligramos, en jarabe también había la presentación, o en ampolletas de 50 miligramos, ¿sí? Se administraban igual cada 6, cada 8, inclusive hasta cada 12 horas para el tratamiento propio con los pacientes, ¿sí? ¿Cuál es el detalle? Pues que obviamente la COFEPRIS lanzó una recomendación ante la presencia de efectos teratogénicos que generaban daño hepático encontrados en varios estudios contra este medicamento. Esperemos que en algún momento pues las casas farmacéuticas puedan pulir adecuadamente, ya que pues obviamente era una muy buena opción para el tratamiento de la gastritis. Ahorita solamente nos queda como antisecretor los inhibidores de la bomba de protones. La cimetidina también tiene efectos antiácidos, pero dentro de los mejores efectos que tiene la cimetidina es también para el síndrome nauseoso, ¿sí? Se administra de 800 miligramos al día antes de acostarse o cada 12 horas, ¿sí? Dependiendo cómo se requiera. Este medicamento tenía un riesgo en el embarazo categoría B, generaba neutropenia, cefalea, malestar general, mareos, confusión, bradicardia, náusea, estreñimiento, y también en este caso en algunos pacientes susceptibles hepatópatas podía complicar un poco más el caso, que es lo que fue y lo que obligó de alguna manera al retiro de este medicamento. Interacciona principalmente en la absorción de los antiácidos. Ese es otro detalle que tenemos que salvar. Si yo utilizo, por ejemplo, un antiácido, que lo vamos a ver un poquito más adelante, el medicamento lo que va a generar es un efecto regulador del pH. Por lo tanto, si yo, por ejemplo, le doy a mi paciente omeprazol, ¿sí? Y a mediodía o después del omeprazol, mira, no le funcionó el omeprazol, tómate un Nelox, ¿no? Por ejemplo, lo que va a suceder aquí es una inhibición o una interacción, más bien es la palabra, una interacción negativa, donde el antiácido va a bloquear el efecto, ya que recuerden que los antisecretores actúan de manera preferente en ambientes ácidos. Aumentan los niveles sanguíneos de glipicida, procainamida, warfarina, metoprolol, nifedipino y fenildiantoína, y disminuye la absorción de los imidazoles como el ketoconazol. En el caso de los mucoprotectores, tenemos en primer lugar lo que es el misoprostol. Este se une principalmente a los receptores CP3, los cuales se encuentran en las células parietales y estimulan las vías de la guasinasa, ¿sí? No me acuerdo cómo se llama. Lo que reduce entonces el AMP cíclico y la secreción del ácido clorhídrico, por ende razones, ¿no? Una dosis aislada inhibe la producción del ácido en un transcurso de 30 minutos, con efectos terapéuticos de 60 a 90 o hasta 3 horas. El alimento y los antiácidos reducen el ritmo de absorción del misoprostol. Pues obviamente lo que va a generar es una eliminación en la secreción del ácido clorhídrico, y también se elimina por orina, tiene una vía media de eliminación de 20 a 40 minutos. La dosis terapéutica va de 100 a 200 microgramos cada 6 horas en adultos. También el misoprostol se puede identificar en el caso del embarazo como un riesgo de categoría X, ¿sí? Y esto se debe pues obviamente que es un inductor del movimiento uterino. Si recuerdan, actúa a nivel de prostaglandinas, por lo tanto este medicamento induce el trabajo de parto prematuro, y en el caso del embarazo pues puede producir abortos o embarazos pretérmino. Está contraindicado pues obviamente en aquellos pacientes que tengan hipersensibilidad al fármaco, que se encuentren en un periodo de embarazo, lactancia, en hepatópatas y en pacientes renales.
Dentro de sus principales efectos adversos es la diarrea, el dolor abdominal, las náuseas, el vómito, ¿sí? La flatulencia, la constipación y la dispepsia, principalmente síntomas digestivos. En el caso del sucralfato, este es un medicamento que genera una sal básica de aluminio, inhibe la actividad de la pepsina y absorbe sales biliares. Por lo tanto, este actúa en el sitio donde se encuentra ulcerado formando una barrera protectora. Genera una penetración propia y acción del ácido clorhídrico, generando que el paciente que presenta, por ejemplo, úlceras duodenales o gástricas, se recupere más rápido. Viene en presentación tableta de 1 gramo, se administra 1 o 2 veces al día dependiendo la necesidad. Dentro de sus principales efectos secundarios es la somnolencia, el estreñimiento, las náuseas, malestar gástrico, diarrea. Contraindicado principalmente en pacientes con hipersensibilidad al fármaco e interacción en pacientes con insuficiencia renal, y en el caso de los pacientes pediátricos no se ha establecido un rango terapéutico debido a la seguridad que ofrece. Y propiamente pues no tiene una importancia clínica en sus interacciones. Por último tenemos lo que son las sales de bismuto como mucoprotector y también tiene un efecto antiácido. Las sales de bismuto forman una barrera protectora y aumentan la producción de prostaglandinas. Recuerden que en este caso las prostaglandinas lo que van a hacer es estimular las células de la mucosa para producir más moco y bicarbonato. Se puede sugerir la administración en ayunas media hora antes de la comida para el efecto protector. Tiene actividad higroscópica ligera, se puede también absorber toxinas y proporcionar un recubrimiento protector de la mucosa intestinal. El bismuto se une extensamente a las proteínas plasmáticas, por lo tanto sí es absorbible o sí tiene efectos sistémicos. Tiene una vida media compuesta más o menos de 5 a 11 días y una semivida de 21 a 72 días. Se administra en este caso como gastroprotector, pero también tiene en el caso de las sales de bismuto efectos de disminución del movimiento intestinal, por lo tanto también nos puede servir para la diarrea, razón por la cual este medicamento, comúnmente conocido como Pepto, ¿sí?, lo suelen recomendar en algunos casos para tanto malestares ácidos como también para la diarrea. Entonces tiene este efecto, tiene un triple efecto, ¿no? Un efecto mucoprotector, antiácido y también en el caso de una diarrea leve e inespecífica, ¿sí? Se administra pues obviamente una cucharada que puede ser de 10 a 30 mililitros cada 2 horas o hasta 8 dosis en 24 horas sin ningún problema, ¿sí? Tiene un riesgo en el embarazo categoría C. Dentro de sus efectos adversos pues puede generar encefalopatía, constipación, se pueden agregar acúfenos. Esto también es un efecto secundario que es el ennegrecimiento temporal de la lengua y las heces. Debemos de advertirle al paciente si le recomendamos o si se encuentra ingiriendo este medicamento, ya que la lengua así se pinta de un color negruzco en la parte final, y también en el caso de las heces tienden a verse de un color muy negro, debiendo aquí de alguna manera diferenciar cuando se trata por ejemplo de un paciente que presenta una melena a un paciente que está ingiriendo sulfato de bismuto y que genera este efecto. Está contraindicado en pacientes con hipersensibilidad al fármaco, a los salicilatos, a la úlcera péptica sangrante, insuficiencia renal, hemofilia. Hay que tener cuidado al administrarlo después del tercer trimestre en el embarazo, en deficiencia de glucosa 6-fosfato hidrogenasa, coagulopatías, úlcera péptica, diabetes, insuficiencia hepática o renal. No se debe usar para tratar el vómito de los niños o los adolescentes. Este medicamento se puede utilizar durante la varicela o la gripa para el malestar, por ejemplo, la diarrea, o inclusive en una combinación para la estomatitis, pero debemos de tener cierto grado de precaución al utilizarlo. Disminuye el efecto de los anticoagulantes e hipoglucemiantes orales por la interacción epitelial. Ahora, en el caso de los medicamentos antiácidos, dejando a un lado lo que son ya los antisecretores, tenemos que estos medicamentos lo que van a hacer principalmente es aliviar los dolores gástricos secundarios a la hiperclorhidria.
El objetivo de los antiácidos obviamente se enfoca en neutralizar el ácido clorhídrico en el estómago y su composición generalmente son sales. Recuerden, de igual manera, en sus clases de química, ¿sí? Cuando entramos a los laboratorios, si les tocó en algún momento entrar, para poder neutralizar nosotros un ácido, necesitamos de una sustancia alcalina. En este caso, los hidróxidos son aquellos que pueden donar de alguna manera neutrones, no donar, recibir en este caso hidrogeniones para poder formar agua y un compuesto ácido para poder estabilizar en este caso el ambiente ácido, ¿sí? Dentro de estos elementos tenemos principalmente lo que es el sodio, el calcio, el magnesio y el aluminio. Conforme sean más, con más ácidos o más débiles, tenemos los salicilatos y los carbonatos. Para poder ejercer su acción se requiere de la presencia meramente del compuesto en el estómago, o sea, es un efecto pasajero. Por lo tanto, en la clasificación de los antiácidos que les voy a mencionar en este momento, son medicamentos que no tienen efecto sistémico, o sea, no son sistémicos y por lo tanto tienen un efecto muy temporal. Dentro de los absorbibles sistémicos, absorbibles o también llamados sistémicos, tenemos lo que es el bicarbonato de sodio. El bicarbonato en la actualidad pues se encuentra de manera reducida, sus efectos se logran conseguir, pero suelen generar de alguna manera algunos riesgos. El bicarbonato de sodio es una sal alcalina que al ponerse en contacto con el ácido clorhídrico lo alcaliniza, por lo tanto lo estabiliza. La modificación del pH puede producir en el estómago un efecto rebote, ¿sí? Una vez que el bicarbonato pues ha concluido su efecto en el estómago. La administración en ayunas puede ejercerse su efecto de 15 a 30 minutos a una dosis a una hora y puede prolongar el efecto de 3 a 4 horas. Dentro de los ejemplos más conocidos que tenemos de bicarbonato de sodio, pues es el famoso Alka-Seltzer, ¿verdad? Que es el polvito que hace burbujas y que dicen, bueno, me lo tomo y con eso alivio un poquito el malestar gástrico. Y es esto, es bicarbonato de sodio. El carbonato cálcico, por otro lado, si se consumen en cantidades muy abundantes junto con leche, puede producir un síndrome de leche alcalín. También puede propiciar a que se incremente la ingesta de calcio. Por lo tanto, las paratormonas o las hormonas reguladoras de la concentración de calcio tienden a retener más fosfato y a precipitar el calcio en el riñón formando pues piedras. Y dentro de los medicamentos no absorbibles o no sistémicos tenemos los que son los derivados del aluminio y del magnesio. En el caso del aluminio y magnesio o el hidróxido de aluminio y magnesio produce un efecto osmótico en el intestino delgado, ¿sí? Por la extracción de agua en la luz, y esto genera también una inhibición del jugo gástrico. Neutraliza el ácido y protege la mucosa gástrica, aumentando también el tono del esfínter esofágico y disminuyendo la absorción intestinal de fosfatos. Aquí debemos de tener mucha precaución, como se dice, la absorción intestinal de fosfatos, ya que una administración crónica de estos medicamentos nos puede presentar patologías como osteopenia, ¿sí? Principalmente. En el caso del hidróxido de aluminio y magnesio, este generalmente viene ya compuesto porque el hidróxido de aluminio por sí solo tiene un efecto laxante, ¿sí? Tiene un efecto que genera diarrea. Y en cambio el magnesio genera estreñimiento o constipación. Por lo tanto, si lo administramos de manera sinérgica, pues los efectos secundarios se ven más reducidos y al paciente no le genera tanta incomodidad. Melox es la marca comercial más común que conocemos de hidróxido de aluminio y magnesio. Vienen en tabletas masticables o en suspensión oral. Se utiliza para el trastorno de la hipersecreción gástrica o la dispepsia. En pacientes se puede tragar de 1 a 2 tabletas cada 8 horas. Y en el caso de los niños, una tableta o una cucharada cada 8 o cada 12 horas. Tiene un riesgo en el embarazo categoría B. Sus efectos secundarios son el estreñimiento, las náuseas, vómito, impactación fecal, flatulencia, hipofosfatemia, ¿sí? Y obviamente la hipofosfatemia puede generar en este caso trastornos como son la osteopenia principalmente.
Está contraindicada en pacientes con hipersensibilidad al fármaco, con insuficiencia renal, cálculos de las vías urinarias, obstrucción intestinal, y hay que tomar en cuenta si el paciente genera molestias o hay dolor abdominal. Interacción obviamente con la absorción de la digoxina, el atenolol, benzodiazepinas, captopril, corticosteroides, fluoroquinolonas, antihistamínicos H2 y diantoínas, sales de hierro, el ketoconazol, la fenotiacidas, salicilatos, tetraciclinas y ticlopidina. Entonces recuerden, en el caso de los antisecretores, junto con los medicamentos antiácidos, hay que evitar combinarlos. O sea, si ya le dimos un medicamento, hay que tratar de respetar la dosificación que se recomienda. En el caso de los pacientes, por ejemplo, que presenten dispepsia o dolor gástrico, podemos administrar un analgésico y un gastroprotector, pues para poder aliviar un poquito el malestar y el dolor. Estos medicamentos, como les comento, principalmente se indican en pacientes con gastropatías como suelen ser la gastritis, el reflujo esofágico, síndrome de Solinger-Ellison, ¿sí? Principalmente. Dentro de las demás recomendaciones, recuerden que estos medicamentos tienen una vida media y hay que respetarse, evitar sobre dosificación, ya que si el paciente lo sobredosificamos, podemos generar efectos tóxicos como los describí hace un momento, y también el paciente puede presentar un efecto rebote una vez que se elimine la administración continua del medicamento. Si no hay ninguna otra pregunta o duda, que puedan dejarla en los comentarios, sería todo de mi parte. Que tengan bonito día.